Hola y la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Un gusto estar acá. Y bueno, hoy tenemos una misión que me parece fascinante. O sea, vamos a decodificar la maquinaria oculta detrás de cada decisión médica. Es un tema enorme. Totalmente. Queremos explorar cómo los profesionales de la salud saben realmente qué recetar, qué diagnosticar y en qué basan exactamente sus recomendaciones. Claro, porque no es magia, digamos. Exacto, no es magia. Y para lograrlo, nos vamos a apoyar en un documento académico sumamente detallado sobre las bases del diagnóstico y tratamiento. Es un texto que proviene de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Un material excelente y muy riguroso, por cierto. Sí, muy bueno. Porque, a ver, hay una escena muy familiar en la vida de casi cualquier persona. Digamos, se entra al consultorio, se explican los síntomas, el profesional escucha, hace un par de exámenes y finalmente toma una lapicera para escribir en un recetario. Ajá. Y en ese instante, o sea, cuando se entrega ese papel, existe una expectativa automática de certeza en quienes somos pacientes. Se asume que lo que está escrito ahí es básicamente la verdad absoluta, casi como si fuera una ley de la física. Sí, es una reacción muy humana, la verdad. Claro. Históricamente, la figura médica ha representado una autoridad incuestionable y reconforta pensar que el diagnóstico es un proceso binario y exacto, blanco o negro. Tal cual. Tienes esto, tomas esto. Exacto. Sin embargo, la realidad detrás de esa receta es un panorama muchísimo más complejo. Como decías, no se trata de magia ni de una inspiración divina repentina que le llega al doctor. Ojalá fuera así de fácil. Sí, imagínate. Pero no, es el resultado de uno de los filtros de información científica más rigurosos que existen. Algo que, ha cambiado la medicina moderna para siempre y que se conoce como la medicina basada en la evidencia, o MBE. Bueno, vamos a desempacar esto porque me parece clave. Según lo que plantea el documento de la universidad, durante siglos la medicina dependió muchísimo de la intuición del médico. Totalmente. O de lo que le habían enseñado sus profesores en la facultad hace 30 años, o simplemente de su experiencia clínica pura y dura. El famoso "a mí me funciona". Exacto, el "a mí me funciona". Pero a fines del siglo pasado, en Canadá, este movimiento de la MBE surgió para plantear que la intuición, por más educada que sea, simplemente ya no alcanza. Y lo fascinante aquí es que la MBE no busca destruir la figura del médico experimentado, o sea, para nada. Claro, no lo descarta. No, pero sí derribó por completo la idea de que el razonamiento fisiopatológico teórico o la mera experiencia personal son suficientes para tratar de forma segura a un paciente. Ajá. La definición formal que da el texto sobre la MBE es, textualmente, el uso consciente, explícito y prudente de la mejor evidencia médica actual en la toma de decisiones. Consciente, explícito y prudente. Exactamente. La clave ahí está en la palabra integrar. Es un sistema diseñado para unir la ciencia más fría con la realidad humana del consultorio. Y para visualizar cómo funciona esa integración, me gusta pensar en la evolución de la medicina comparada con la evolución de la alta cocina. A ver, me gusta esa idea. Sí, se podría imaginar la medicina antigua como un chef tradicional, digamos. Este chef prepara un plato puramente por intuición. O porque así se lo enseñó su abuela. Claro, la receta familiar. Exacto. A veces el resultado es increíble, nivel estrella Michelin, pero otras veces, si tiene un mal día o los ingredientes cambian un poco, el plato es un desastre. Sí, hay mucha variabilidad. Mucha. En cambio, el enfoque de la medicina basada en la evidencia propone algo muy distinto. Es como un chef moderno, que debe combinar 3 elementos obligatorios. Ajá. Primero, utiliza la mejor receta que ha sido probada y validada por miles de cocineros en el mundo. Eso sería la evidencia científica. La mejor evidencia externa, exacto. Segundo, aplica su propia destreza técnica en los fogones. O sea, no deja de ser chef. Eso equivale a la experiencia clínica del médico. Fundamental también. Y tercero, algo que me parece vital, adapta todo a las alergias o los gustos específicos del comensal que está sentado en la mesa, que vendrían a ser las circunstancias y los valores del paciente. Wow, esa analogía ilustra a la perfección la tríada inseparable de la práctica médica moderna, porque ninguno de esos 3 pilares puede sostener la estructura por sí solo. Claro, se cae la mesa. Literalmente se cae.
Si un sistema de salud se basara únicamente en la evidencia externa, la medicina se volvería una disciplina, no sé, robótica y ciega a la realidad individual de cada cuerpo. Seríamos solo números en una hoja de cálculo. Exacto. Por otro lado, si solo existiera la experiencia clínica, habría un riesgo enorme de quedar atrapados en prácticas obsoletas, cosas que se repiten solo por costumbre. El síndrome de siempre lo hicimos así. Tal cual. Y finalmente, si no hay consideración por los valores del paciente, la atención médica pierde su eficacia real. ¿Por qué lo dices? Porque un tratamiento puede ser perfecto en el papel, científicamente impecable, pero si el paciente lo rechaza por sus creencias o, digamos, por su contexto socioeconómico, no lo puede pagar, es un tratamiento que fracasa. Totalmente de acuerdo. Pero eso plantea un problema inmediato. Si la evidencia científica es, siguiendo mi analogía, la receta validada, el pilar fundamental de esta tríada, ¿de dónde sale esa evidencia? Esa es la gran pregunta. Porque hoy en día, con una simple búsqueda en Internet, aparecen miles de estudios publicados que afirman cosas completamente opuestas. Sí, es un caos allá afuera. Es que un día el café es malísimo para el corazón y al mes siguiente te dicen que previene infartos. O sea, cualquier documento con formato de investigación que se publique en una revista científica tiene el mismo peso. En absoluto. No. Para organizar ese inmenso océano de información contradictoria, la ciencia médica estructuró lo que se conoce como la pirámide de la evidencia. La famosa pirámide. Esa misma. Es un sistema para jerarquizar los estudios científicos según su calidad y su capacidad para acercarse a la verdad, básicamente. Ok, ¿y cómo se construye? Bueno, en la base de esta pirámide, el nivel más bajo, tenemos la evidencia con mayor riesgo de error. Aquí habitan los estudios de laboratorio, los modelos in vitro y las investigaciones en animales. Claro, tiene todo el sentido que estén en la base, porque lo que cura un ratón en un laboratorio, bajo condiciones hipercontroladas, casi nunca se traduce directamente al funcionamiento de un cuerpo humano complejo. Precisamente. No hay participación humana, por lo tanto, la aplicabilidad clínica es mínima. Pero, y aquí se pone interesante, justo por encima de eso, todavía en los peldaños más bajos de la pirámide, el documento de la universidad sitúa los reportes de casos individuales y a la opinión de expertos. Espera. Eso me resulta sumamente contraintuitivo. Lo sé, a mucha gente le pasa. Es que me estás diciendo que un residente de 25 años que acaba de graduarse, pero que lee un estudio moderno, tiene mejores herramientas que la opinión directa de un jefe de cirugía cardiovascular con 30 años de trayectoria. Así es. Pero uno asumiría que la palabra de esa eminencia debería estar, no sé, en la cima absoluta de la pirámide médica. Es una reacción lógica. Pero aquí es donde debemos entender cómo funciona la mente humana y por qué la ciencia necesita protegerse del sesgo. El sesgo, esa es la palabra clave. Exacto. Un sesgo no es una mentira intencional, es un desvío sistemático de la verdad. Por muy brillante y experimentado que sea ese experto de 30 años de trayectoria, sigue teniendo un cerebro humano. Claro, no es una computadora. Tal cual. Su memoria es selectiva. Recordará vívidamente los casos donde su tratamiento innovador salvó una vida, pero tenderá a olvidar o, digamos, a justificar las veces que falló. Sí, nos pasa a todos en cualquier profesión. Es válido cuando se enfrenta a una enfermedad rarísima sobre la cual no hay literatura. Pero en la práctica diaria, la opinión personal debe ceder ante métodos de investigación más rigurosos. A ver si entiendo la progresión. El factor humano sin control estadístico es un riesgo gigante de sesgo. Ajá. Entonces, para limpiar ese sesgo, la pirámide nos obliga a subir al terreno de las investigaciones primarias, donde el texto menciona a los estudios observacionales como los de cohortes o los de casos y controles. Exactamente. Subimos un escalón. Pero, y corrígeme si me equivoco, el documento también advierte que estos estudios tienen una trampa gigantesca llamada factores de confusión. Ah, los famosos confundidores, sí. Sí, y para ilustrar esto con un ejemplo cotidiano que cualquiera pueda entender. Supongamos que un grupo de investigadores observa a personas que toman un suplemento de magnesio todas las noches y notan que duermen 8 horas ininterrumpidas. Un sueño perfecto. Perfecto. El titular del diario al día siguiente diría algo como: el magnesio cura el insomnio. Pero el investigador solo observó desde afuera. ¿Qué pasa si resulta que las personas que pueden comprar magnesio también tienen menos estrés financiero
tiempo para hacer ejercicio y mejores colchones. Ese escenario define exactamente lo que es un factor de confusión. En los estudios observacionales, los científicos no intervienen. O sea, se limitan a mirar cómo se comportan las personas en el mundo real. Y el mundo real es un desastre. Es extremadamente desordenado. Es casi imposible aislar una sola variable. En ese ejemplo que diste, no hay forma matemática de afirmar con certeza que el magnesio causó el buen sueño. Porque, bueno, no se controló el ejercicio, ni la dieta, ni las preocupaciones de esas personas. Entonces, ¿para qué sirven estos estudios? Son fantásticos para descubrir asociaciones. Por ejemplo, notar que fumar se asocia con el cáncer de pulmón, pero son metodológicamente débiles para probar que una pastilla específica causa una mejora directa sin que otras cosas interfieran. Entiendo. Pero si el mundo real es tan desordenado, ¿cómo hace la ciencia para limpiar ese ruido? Porque si un profesional de la salud va a recetar un medicamento fuerte, necesita la certeza de que es el medicamento al que funciona y no el buen colchón del paciente. Claro. Y para solucionar ese caos, la ciencia diseñó el siguiente nivel en la pirámide, que es el estándar de oro de la investigación primaria. El estándar de oro. Los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Suena imponente. Lo es. La magia de este diseño radica en entender cómo funciona la aleatorización. Imagina que tomas a 1000 pacientes con insomnio. En lugar de dejarlos elegir qué tomar, una computadora los divide completamente al azar. 500 reciben la pastilla real y 500 reciben una pastilla de azúcar, o sea, un placebo. Ok. ¿Y por qué el azar soluciona el problema de los factores de confusión? O sea, los del buen colchón y el mal colchón siguen estando ahí. Siguen estando, sí, pero la probabilidad matemática garantiza que, si la muestra es lo suficientemente grande, las variables desconocidas se equilibrarán solas. Ah, claro. Las personas que hacen mucho ejercicio, las que tienen estrés o incluso aquellas con una mutación genética rara que afecte el sueño, todas ellas quedarán repartidas equitativamente, mitad y mitad, en ambos grupos. Como lanzar una moneda 1000 veces. Exactamente. Al final del ensayo, si el grupo que tomó el medicamento real durmió significativamente mejor, la única diferencia real entre esos dos grupos de 500 personas fue la pastilla. El azar canceló el ruido del mundo real. ¡Guau! Eso es fascinante. Básicamente, la estadística actúa como un filtro purificador. Una muy buena forma de verlo. Y para llevar esa pureza al máximo, el documento menciona el concepto del doble ciego. Es decir, ni el paciente que traga la pastilla, ni el médico que anota los resultados saben quién recibió la droga real y quién el placebo. Ese es un punto crucial. Y entiendo que esto es vital porque si un médico sabe que está administrando una droga experimental en la que invirtió años de su vida y de su carrera, su lenguaje corporal podría cambiar. Podría ser más optimista con ese paciente y generar un efecto placebo. Totalmente. El doble ciego elimina la expectativa humana de la ecuación. Nadie puede sesgar el resultado, ni siquiera inconscientemente. Claro. Y fíjate que la importancia de exigir este nivel de evidencia quedó demostrada trágicamente hace muy poco. Ah, me imagino a qué te refieres. Sí, durante la pandemia de COVID-19. La urgencia hizo que el mundo se aferrara a estudios observacionales rápidos, llenos de variables no controladas. Esos estudios iniciales sugerían que medicamentos como la ivermectina o la hidroxicloroquina tenían efectos milagrosos. Sí, me acuerdo perfecto. Salía en todos los noticieros. Millones de personas consumieron esos fármacos basándose en evidencia de baja calidad. Sin embargo, cuando finalmente se completaron los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, aislando las variables y aplicando el doble ciego, la evidencia demostró de forma contundente que no reducían la mortalidad ni la gravedad de la enfermedad. Es un recordatorio brutal de que saltarse los peldaños de la pirámide puede costar vidas. Literalmente. Pero esto me lleva a otra duda. Digamos que la ciencia hace las cosas bien, pero los resultados chocan. Se hacen 2 ensayos clínicos aleatorizados perfectos. En diferentes países, uno dice que el medicamento funciona y el otro dice que no. ¿Quién desempata esa situación para que el médico sepa qué recetar? Bueno, esa necesidad de desempatar es lo que nos lleva a la verdadera cima de la pirámide. Los estudios secundarios. La punta del iceberg. Y exacto. Estos estudios no reclutan pacientes en hospitales, su trabajo es evaluar a los estudios primarios. Aquí encontramos las revisiones sistemáticas. Que sería como una auditoría, ¿no? Algo así.
Básicamente, un equipo de metodólogos recopila todos los ensayos clínicos del mundo sobre una pregunta muy precisa. Los evalúan uno por uno para descartar los que tengan errores de diseño y sintetizan toda esa información. Una labor titánica. Sí, y junto a ellas están los metaanálisis, que toman los datos numéricos de todos esos ensayos filtrados y los combinan en un único análisis estadístico gigante. ¡Wow! Si un estudio tenía 500 pacientes y otro 1000, el metaanálisis los procesa como si fuera un mega estudio de 1500 pacientes, ofreciendo el dato más robusto que la humanidad puede producir sobre ese tema. Increíble. Y el texto de la universidad también menciona un sistema llamado GRADE. O sea, si alguien tiene una receta en la mano y se pregunta ¿qué tan segura es la ciencia detrás de esa pastilla? ¿Cómo encaja este sistema GRADE en toda esta estructura monumental? El sistema GRADE es básicamente una herramienta para medir la confianza. A ver, explícame eso. Claro, incluso si tenemos un metaanálisis en la cima de la pirámide, los científicos necesitan comunicarle al médico qué tanta fe pueden tener en esa conclusión. Porque la ciencia no es infalible. Exacto. Entonces GRADE evalúa factores como el riesgo de sesgo, la consistencia de los resultados y la precisión, y le asigna una calificación final a la evidencia alta, moderada, baja o muy baja. Como una nota de la escuela. Exactamente. Si la evidencia es alta, el médico sabe que es casi imposible que futuros estudios cambien esa conclusión. Si es baja, sabe que la recomendación podría cambiar el mes que viene. Toda esta arquitectura científica es impresionante, la verdad. Pero hay que aterrizarla a la realidad del día a día. Claro, el mundo real. Un profesional de la salud en un hospital público o en una clínica privada suele tener 15 o 20 minutos por consulta, a lo sumo. Es físicamente imposible que leas 50 metaanálisis mientras la persona espera sentada en la camilla con dolor. Imposible, sí. Entonces, ¿cómo se traduce esta montaña de evidencia en una decisión rápida y efectiva? El documento señala que el secreto no está en buscar rápido, sino en estructurar el pensamiento. Y ese es el mayor desafío práctico de la medicina basada en la evidencia. Ante la presión del tiempo y síntomas complejos, el cerebro humano tiende a abrumarse. Nos pasa a todos bajo presión. Por eso, el profesional no abre un buscador de Internet de inmediato. Primero utiliza un algoritmo mental, un formato estructurado conocido como el sistema PICO. O también le dicen ICO en algunas partes. PICO. ¿Y qué significa? Es un acrónimo donde cada letra obliga al profesional a definir un componente específico de su duda antes de buscar la respuesta. Me gusta pensar en el sistema PICO como la diferencia entre decirle a alguien conduce hacia el norte y darle las coordenadas GPS exactas de una dirección. Es una analogía perfecta. Si un médico solo busca tratamiento para colesterol, se perderá en millones de artículos irrelevantes. Pero PICO le da las coordenadas. A ver, desglosemos esto según el texto. La letra P representa al paciente o problema. O sea, no es lo mismo tratar a un joven sano que a un adulto mayor con diabetes. Exacto. La I es la intervención. Se va a evaluar una droga específica, una dieta, una cirugía. Claro, ¿qué vamos a hacer? La C es la comparación. O sea, la nueva droga no se evalúa en el vacío, se compara contra el tratamiento tradicional o contra no hacer nada, un placebo. Muy importante la comparación, sí. Y finalmente la O es el outcome, o el desenlace clínico en español. ¿Qué queremos lograr? ¿Solo bajar un número en un análisis de sangre o queremos evitar que el paciente sufra un infarto? Y el documento ofrece un ejemplo modélico de cómo se formulan estas coordenadas GPS en la vida real. A ver. La pregunta estructurada sería, en pacientes con hipercolesterolemia, el tratamiento con la droga ácido bempedoico, en comparación con el tratamiento estándar, ¿evitará la aparición de una cardiopatía isquémica? Ah, súper específico. Completamente. Al definir la P, pacientes con hipercolesterolemia, la I, ácido bempedoico, la C, tratamiento estándar, y la O, evitar cardiopatía, el profesional transforma una duda vaga en una ecuación matemática lista para ser procesada. Pero claro, una vez que se tienen las coordenadas exactas, hay que saber dónde introducirlas. Ahí está el otro reto. Volviendo a la realidad del consultorio. Si el profesional escribe esa pregunta tan específica en el mismo buscador comercial que usamos todos para encontrar, no sé, restaurantes o vuelos,
Los primeros resultados probablemente serán blogs patrocinados por compañías farmacéuticas o artículos de revistas de estilo de vida sin ningún rigor científico. Sí, sería un desastre clínico. Por ese motivo, la comunidad médica ha desarrollado su propio ecosistema de bases de datos científicas estrictamente curadas. ¿Cuáles menciona el texto? El documento destaca herramientas vitales como PubMed. A diferencia de un buscador comercial, PubMed es mantenido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y solo indexa literatura de revistas que han pasado por procesos de revisión por pares. O sea, otros científicos ya lo revisaron. Exacto. Luego tenemos recursos aún más refinados, como la Biblioteca Cochrane. Cochrane. Sí, Cochrane es una red internacional independiente que se dedica casi exclusivamente a producir esas revisiones sistemáticas de las que hablábamos. Utilizan metodologías tan estrictas que son consideradas, digamos, la máxima autoridad en evidencia terapéutica a nivel mundial. ¡Wow! Y el texto también hace mucho énfasis en herramientas como UpToDate y, por encima de todo, en las guías de práctica clínica o GPC. Sí, las GPC son fundamentales. Porque, a ver, si PubMed es una biblioteca infinita donde hay que buscar libro por libro, entiendo que estas guías funcionan como un manual de instrucciones ya destilado, ¿no? Es una forma excelente de verlo. Las guías de práctica clínica son el puente final entre la pirámide de la evidencia y el recetario médico del que hablábamos al principio. El eslabón perdido. Tal cual. Son documentos elaborados por paneles de metodólogos, especialistas y algo muy bueno, cada vez más representantes de pacientes. Este grupo humano se encierra a revisar absolutamente toda la evidencia disponible. Aplican el sistema GRADE para ver qué sirve y qué no, y redactan recomendaciones claras para circunstancias sanitarias concretas. O sea, hacen el trabajo pesado. Exactamente. Le ahorran al médico la tarea imposible de leer 1000 ensayos clínicos durante una consulta de 15 minutos, entregándole un consenso científico actualizado y confiable. Entonces, si recapitulamos todo este inmenso recorrido y volvemos a la imagen inicial, esa persona sentada en el consultorio esperando el diagnóstico y viendo cómo se llena la receta médica con una lapicera. Ajá. Hoy desempacamos que ese acto cotidiano es en realidad el punto final de un proceso fascinante. La medicina moderna exige un equilibrio delicadísimo. Requiere tomar la ciencia más fría y objetiva, filtrada por aleatoriación y metaanálisis, Sí. cruzarla por bases de datos rigurosas, interpretarla a través de la destreza y el ojo clínico de un profesional experimentado y finalmente molderla para que encaje con los valores, miedos y preferencias únicas de quien busca sanar. Es un resumen perfecto. Y toda esta estructura monumental nos deja frente a un pensamiento provocativo sobre el futuro cercano, si lo piensas. ¿A qué te refieres? Bueno, si la práctica médica de excelencia hoy depende de la capacidad humana para estructurar preguntas precisas y navegar rápidamente por pirámides de evidencia durante una consulta corta, cabe preguntarse qué sucederá con la llegada de la inteligencia artificial avanzada. Uy, tremendo tema ese. Imagínate, si en un futuro próximo un algoritmo logra leer, sintetizar y cruzar todos los metaanálisis del planeta en 3 segundos, entregando la evidencia perfecta al instante, ¿cómo cambiará eso el rol del médico? Claro, si la máquina ya sabe la receta perfecta, ¿qué hace el chef? Exacto. Quizá el valor de la figura médica deje de estar en su capacidad de retener información científica y se traslade por completo a su habilidad humana para la empatía, la comunicación y sobre todo la interpretación de esos valores y preferencias del paciente que, digamos, ninguna máquina puede procesar. Es un horizonte que redefine por completo lo que significa el cuidado de la salud y el rol de cada participante en ese consultorio. O sea, nos invita a quienes somos pacientes a tomar un rol mucho más activo en nuestra propia salud también. Definitivamente. La próxima vez que se observe un recetario médico, estoy segura de que ya no se verá solo un trozo de papel con caligrafía apresurada, sino la punta del iceberg de una evolución científica constante. Ha sido un análisis excelente. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañar esta inmersión profunda en la maquinaria de la medicina. Hasta la próxima.